Amén, amados hermanos. Es un gran privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy tenemos Proverbios 3, desde el versículo 19 hasta el 35. Y bueno, la verdad, mis amados hermanos, tiene tantas verdades, tiene tantas maravillas y tantas cosas hermosas en toda la palabra, que pudiéramos ver versículo por versículo y hacer todo un estudio solamente basado en un versículo. Pero con el favor de Dios, pues veremos esta porción y pues extraeremos de él todo lo necesario para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestro caminar en Cristo, porque Dios quiere que seamos sabios, no por eso, no por gusto, dejó todo un libro de sabiduría escrito para nosotros. Entonces pongamos mucha atención y pidámosle a Dios ahora su misericordia, su gracia para reflexionar en este estudio y sobre todo, mis amados hermanos, para que todas estas verdades vivan en nosotros y las podamos poner por obras, porque de nada vale ser oidores olvidadizos. Amén. Entonces oramos al Señor. Señor, te pedimos, por favor, Jesús, que nos ayudes en este momento, Señor, a reflexionar en tu palabra, a estudiarla, Señor, a interiorizarla, Señor, y sobre todo, ayúdanos a ponerla por obra. Queremos ser hijos sabios, queremos ser hijos que agraden tu corazón, Señor, que exalten tu santo nombre, Jesús. Por eso te pedimos, ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Entonces, amados, vemos que en esta porción de Proverbios 3 podemos decir así, consejos de Dios para ser sabios. Como ya habíamos leído en los capítulos anteriores, muchas verdades y reflexiones que tenemos que interiorizar y vivir, aquí veremos nuevamente nuevos consejos de parte de Dios, que, sin las cuales, si no los ponemos por obra, pues no seremos sabios, seremos como necios. Y como veremos aquí, los necios y los que aborrecen la inteligencia de Dios, la sabiduría y el conocimiento, Dios los aborrece. Y está sobre ellos la maldición, pues no queremos que esté sobre nosotros la maldición. Por eso pongamos mucha atención y compartamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, este estudio para que ellos también puedan ser sabios. Porque dice, el que anda con sabios, sabio será. Andamos con Dios, seremos sabios de parte de Dios. Entonces, leemos el versículo 19 y 20 que dice así. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Como ya había dicho, todo un estudio se pudiera haber hecho solamente en estos dos versículos. Recordamos cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues dice la Biblia, dice aquí Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios lo hizo todo con sabiduría y con inteligencia. Y para que afirmar más que la sabiduría estaba con Dios en el momento de la creación, vamos a ir a Proverbios 8 y leeremos unos versículos, 22 al 25, que dice así. Jehová me poseía en el principio, está hablando la sabiduría. Yo de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los callados, había sido yo engendrada. Y el versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día y día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la sabiduría estaba desde el principio con Dios. Y sabemos que la sabiduría de Dios es el mismo Cristo, el verbo de Dios, que estaba antes de la fundación del mundo, era desde el principio y el verbo era Dios. Entonces, amados, vemos que la sabiduría estaba con Dios desde el principio, no solo para formar las grandes maravillas que hoy podemos ver como el sol, la tierra, cuando cae la lluvia, la nieve, no solamente en esas grandes cosas, sino que vemos la sabiduría de Dios en lo más mínimo, en las cosas más pequeñas, inclusive en aquellas que no se ven, como por ejemplo la célula, las moléculas, las partículas de cada puntico de la planeta.
Ahí, en cada cosita, está la sabiduría de Dios. Por eso Pablo decía, no tienen excusa los hombres de este mundo, porque toda la naturaleza habla de la gloria de Dios. Habla que con sabiduría fue todo bien creado. Entonces, afirmó los cielos con inteligencia. El ser humano pretende ser inteligente y para eso estudia mucho, ¿verdad? Estudiamos en la universidad, cogemos posgrados, llegamos a ser doctores en ciencias, pero por mucho que estudiemos, por mucho que el intelecto, el IQ, sea más de 200, nunca llegará a la inteligencia de Dios. Por eso Dios nos está aconsejando que tenemos que hacer estas cosas que veremos más adelante para que llegamos a tener la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, que no es la que viene del mundo. ¿Y qué dice? Con su ciencia dividió los abismos y destilan rocío los cielos. Los abismos, no solamente lo que está debajo de la tierra, sino también el cielo. Se habla como el abismo, como que el Señor separó las aguas de las aguas. Spurgeon acerca de esto dice lo siguiente: cada hoja, cada estrella, cada gota de rocío es un pensamiento de Dios materializado. Tiene toda la razón. Y en el Salmo 104, 24, David, el padre de Salomón, precisamente dice estas palabras: cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Por eso podemos maravillarnos cada vez que nos levantamos y vemos el sol o está cayendo lluvia o sale la luna y las estrellas. Nos podemos maravillar y decir: oh Señor, cuán gloriosas son tus obras. Has hecho todo con sabiduría y grande inteligencia. Spurgeon, basado en 1 Corintios 1:24, dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, está escrito ahí. Dijo lo siguiente: Cristo es la sabiduría eterna, aquella que estuvo con el Padre antes de que los montes fueran formados, y es el arquitecto de los cielos y de la tierra. Y pues podemos entender que el rocío del cual habla aquí el proverbio, dice que Él hace que destilen rocío los abismos, o sea, los cielos de los cielos, dice, simboliza la provisión de Dios y la renovación. O sea, no solamente Dios da la lluvia, el rocío para la tierra, o sea, materialmente para que puedan crecer las plantas, para que podamos respirar y pues todo ese proceso que Dios hizo para el ser humano y para los seres vivientes, sino que también vemos en la parte espiritual es provisión de Dios, renovación espiritual. El Espíritu Santo cae sobre nosotros renovando nuestro espíritu como un rocío tranquilo y apacible que nos hace renacer. Entonces, así, Spurgeon dice, así como el rocío cae silenciosamente y sin esfuerzo, la gracia de Dios renueva cada mañana a los que confían en Él. Por eso, Dios con inteligencia hizo todas las cosas. Nuestros niños, desde pequeños, tienen que saber la teoría de la creación de Dios, que fue Dios quien creó todas las cosas en 6 días y al 7º día descansó, y que lo hizo todo con grande inteligencia y con grande sabiduría, no por gusto. Proverbio, el escritor de Proverbios lo dejó aquí esto escrito. Amén. ¿Y por qué Dios nos dejó estos versículos? Vamos a dar 3 argumentos. Primero, para que conozcamos la soberanía de Dios. Para que conozcamos a Cristo como la sabiduría de Dios, porque sin Él nada de las cosas que fueron hechas fueron hechas. Y número 3, para que confiemos en su poder, en su inteligencia y sabiduría. Cuando conocemos a tal Dios que hizo todas las cosas con tanta perfección, con tanta sabiduría, podemos descansar que Él guiará todos nuestros pasos y no tendrá errores, sino que todo lo que permitirá será para nuestro bien. Amén. Por eso es que tenemos que tener esta confianza. Entonces, amados, ahora seguimos con el versículo 21 al 26, que lo podemos resumir así: la recompensa de guardar la ley de Dios. Leamos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él
preservará tu pie de quedar preso. Entonces vamos a ver aquí estas hermosas promesas que Dios da si guardamos dos cosas muy importantes. Pero antes de esto, el que llama hijo desea el bienestar como un buen padre. El Señor, en su gran misericordia, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, creador y soberano de todo el universo, nos llama hijos. Hijo mío, escucha y guarda. Es porque un Dios quiere ser nuestro Padre, o sea, el Dios, el único, quiere ser nuestro Padre, que con tanto amor nos está instruyendo. Es para que no le tengamos temor a Dios, sino que le amemos como a un Padre, que dice, hijo mío, hija mía. Por eso nos instruye y nos invita a vivir con atención y fidelidad constantemente. Como Dios es fiel a nosotros, también como hijos tenemos que ser fieles a Él. En un mundo lleno de distracciones, nuestros ojos deben mirar a Dios y su palabra. No podemos perder de vista lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Las verdades divinas, los principios de la sabiduría y el temor de Dios. Estas cosas son como una brújula que nos van a ayudar para no desviarnos del camino. Nuevamente lo repito, Dios quiere que no perdamos de vista lo esencial, que es las verdades divinas, su ley y sus consejos, los principios de la sabiduría, todas las instrucciones que nos ha dado hasta ahora y nos seguirá dando, y el temor de Dios. Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Es el principio de la sabiduría. Y estas cosas es la brújula que nos va a guiar a dónde tenemos que ir. No nos perderemos nunca. Guarda la ley, dice el Señor. Es más que obedecer. No es obedecer solamente por ley, por imposición, sino Dios quiere que sea un llamado a interiorizar la voluntad de Dios, hacerla tuya para que la puedas cumplir, haciendo su palabra el fundamento de nuestra vida. Amén. Eso es guardar su ley. No es solamente obedecer, sino tenerla en el interior, tener su voluntad como si fuera tu voluntad y poner al Señor como el fundamento de nuestra vida, su palabra. Amén. Dice, y guarda la ley. La ley simboliza el compromiso personal, primeramente, con la justicia, la humildad para recibir y obrar, o sea, para ponerla por obra, y el amor al prójimo. Eso es la ley. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Entonces, cumplir la ley es estar en compromiso personal con Dios y su palabra. Dios nos dio la ley para cuidarnos en el camino, pero quiere que la amemos no por la ley, sino por voluntad propia. Y eso es importante que lo entendamos y es importante que lo podamos transmitir a nuestros hijos. Sí, Dios mandó que la amemos, pero no la amamos por ley solamente, porque lo tenemos que hacer, sino lo amamos de propio corazón y voluntad, que yo quiero amar a aquel que me amó primero. Amén. Y también dice, guarda el consejo. Dos cosas, la ley, o sea, es un orden, y el consejo. Y como Dios es tan perfecto, todo consejo que da Dios es como una ley, porque es lo mejor para nosotros. Pero no solamente Dios quiere que guardemos su ley y su consejo, también quiere que seamos atentos a los consejos de los hermanos, porque ellos también son guiados por el Espíritu Santo y nos pueden dar en un cierto momento la salida a través de su consejo. Por eso tenemos que ser muy humildes para eso. Entonces, guardar el consejo subraya la importancia de la comunión en la iglesia y la humildad para recibir dirección. Spurgeon dice acerca de este versículo, no basta con escuchar la ley, hay que guardarla. Un cristiano no solo acumula conocimiento sin practicarlo, es como un campo sembrado que nunca da fruto. El Señor no nos da mandamientos para esclavizarnos, sino para librarnos. Su ley es el camino de la vida y cada precepto nace de su corazón de padre. Y pues yo con Spurgeon estoy al 100% de acuerdo. El buen padre que ve el camino mucho mejor que nosotros porque Él está arriba y nosotros estamos abajo, nos está dirigiendo con sus leyes para que andemos por este camino. Por eso nos está cuidando, nos está librando de la esclavitud del pecado.
Por eso es que tenemos que guardar su ley. La ley y los consejos de Dios siempre vienen acompañados de bendiciones. Las consecuencias de guardar las bendiciones, vamos a repetirla, serán vida a tu alma. Tendrás vida, no solamente aquí en esta tierra, sino vivirás en la eternidad, porque Dios le prometió vida eterna a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que guardan precisamente su palabra. Gracia a tu cuello. En la cultura hebrea, lo habíamos visto la vez pasada, el cuello simboliza dignidad, belleza, honor. Un adorno en el cuello, como antes se ponían las personas, como un ejemplo, José, cuando el faraón lo hizo gobernador, le puso un collar sobre su cuello. A Daniel, el rey, le puso un collar sobre su cuello. O sea, era un adorno de honra, de que era una persona honrosa y era digna de llevar ese cuello, ese collar en el cuello. Pues por eso dice que la ley de Dios y la gracia de Dios, los consejos de Dios serán como gracia a tu cuello, serán adorno en tu cuello, o claro que delante de los ojos de Dios, no delante solamente de los ojos de las personas. Amén. Porque antes que todo tenemos que vivir para Dios, no agradando los ojos. Amén. Pero es una promesa, serán adorno para tu cuello. O sea, estarás en honra, serás digno delante del Señor, porque su gracia te adornará, te acompañará, será como adorno para ti. ¿Qué más dice? Andarás confiado. Eso quiere decir que no temerás mal alguno, como dice también en los Salmos. No temerás nada repentino, ni saeta que viene en la noche, ni cuando se levanten contra ti, el Salmo 90. No temerás a nada. Salmo 91, perdón, porque el 90 es en ruso. Entonces dice, no tendrás temor, tu pie no resbalará, no tropezará, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Eso no quiere decir que no tendremos dificultades en el camino, sino que Dios en medio de estas dificultades nos dará toda la gracia para salir de ellos. Y no tropezará, o sea, no caeremos en pecado porque Dios mismo nos va a sustentar con su sabiduría, con su gracia. Entonces, ¿qué más nos dice de la bienaventuranza de guardar la ley de Dios? No tendrás temor de la noche al dormir, tendrás un sueño grato. No tendrás temor tampoco del pavor repentino. Eso es la crisis inesperada, desastres o pérdidas. Dice, no tendrás temor ni de la ruina de los impíos que le vendrá repentinamente. Estas son promesas de seguridad y paz para quienes confían en la sabiduría de Dios. Esto no significa que el cristiano no tiene pruebas y que Dios evitará toda dificultad, sino que no serán dominados por el miedo. Eso es importante entenderlo. Dios no te promete que no tendrás problemas, sino que serás librado y te dará paz en medio de esos problemas. Dice, no tendrás temor. O sea, tu corazón estará tan confiado que aún pasando por valle de sombra de muerte, estarás tranquilo. Porque su corazón está confiado en Dios y sentirá paz en medio de la tormenta. Dice, no temerás la ruina de los impíos. Se refiere al juicio divino por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Pues nosotros como cristianos, si guardamos la ley de Dios, no tendremos temor del juicio venidero que van a recibir los impíos. Amén. Spurgeon dice, el que teme a Dios no necesita temer a nada más. El que le teme a Dios no tiene que temerle nada más. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice, Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Spurgeon a esto dice, el mundo está lleno de lazos, tentaciones, falsas doctrinas, desesperaciones, pero el que camina con Dios tiene prometido que sus pasos serán guardados. No es que no haya peligros, sino que el Padre Celestial vigila cada huella. Tu seguridad no depende de tu perfección, sino de su promesa. Él prometió estar con nosotros. Por eso, el cristiano caminando, inclusive en medio de huellas y lazos y cosas y problemas y dificultades, está confiado porque mi Dios
prometió estar conmigo y sacarme de estas cosas. Amén. El Salmo 121, como ya había dicho, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que se guarda. Amén. Nuestra confianza está en aquel que prometió, que es fiel a su palabra. Amén. Entonces ahora veremos el versículo 27 al 30 que dice así. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo, ni digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Vamos a detenernos aquí. Aquí vemos lecciones de la sabiduría. Antes que todo te dice, no te niegues a hacer el bien cuando puedes hacerlo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Por eso Dios nos está no solamente aconsejando, nos está instruyendo con una ley. No te niegues a hacer el bien. Por eso Hebreos dice, Hebreos 13:16, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Inclusive cuando tú haces un bien, sin pensar en ti mismo, o sea, es un sacrificio que estás haciendo por amor a tu prójimo, por amor a Dios, Dios lo valora. Y tendrás tu recompensa si lo haces de buen corazón. También vemos en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces Dios nos está instruyendo a hacer el bien. La fe sin obras está muerta. Por eso es tan necesario que hagamos el bien. Amén. Porque esas son muestras de nuestra fe. Son obras acompañadas de nuestra fe y de nuestro amor hacia Dios. ¿Qué más nos dice? No rehúses compartir lo que tienes. En Santiago 2:15-16, vamos a ir rápidamente, dice lo siguiente. 15:16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, no solamente el Señor en Proverbios, sino también en Santiago nos confirma la necesidad de hacer el bien. Si tú ves que un hermano tiene necesidad, es tu responsabilidad delante de Dios ayudarle, porque tú también quisieras que te ayudaran en el momento de dificultad. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no intentes el mal, no planees un daño a tu prójimo, contra tu prójimo que confía en ti. Es una advertencia contra la traición, el engaño, la malicia hacia los que confían en nosotros. Padres, hermanos, amigos, las personas que están cercanas a nosotros. Y el Señor quiere que pues hagamos el bien a todo el mundo. Las personas tienen que estar confiadas en nosotros. No porque maldito el hombre que confía en el hombre, amén, pero ellos tienen que estar seguros que tú como cristianos siempre vendrás a la ayuda. Siempre estarás dispuesto a extender la mano de ayuda. Amén. Ellos sí pueden confiar en nosotros. Nosotros no podemos confiar en los impíos, pero ellos sí pueden confiar en nosotros porque nosotros confiamos en Dios y Dios nos dará la gracia y la sabiduría para tener el amor para hacer el bien. Amén. Por eso, no solamente que tienes que hacer el bien, sino no puedes maquinar lo malo. No puedes maquinar nada en tu corazón para hacerle daño a tu prójimo. Un ejemplo, tu hermano, tu hermana hicieron algo que no te gustó. La persona que no tiene a Dios en su corazón quiere vengarse. Entonces maquina, planea. Yo le voy a decir esto, yo le voy a hacer esto. ¿Para qué? Como para darle una lección. Dios dice, no maquines ningún mal contra tu prójimo. Inclusive si tienes razón porque te ofendieron, el Señor dice, aprende a perdonar como tu Padre Celestial te perdona. Por eso no maquines mal en tu mente contra tus prójimos. En lo práctico, ¿cómo podemos no maquinar? Evitar chismes, calumnias, no buscar venganza si te fallaron, llevar todo a la paz. Amén.
llevar todo a la paz. Por eso el siguiente punto es, no tengas pleito con nadie. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí el Señor nos dice, hijo mío, guarda mi ley y mi consejo. Pues Dios nos está dando leyes y consejos que tenemos que guardar. Y el Señor nos dice, lleva todo a la paz. No te pongas a pelear. Y mucho menos, no seas el primero en comenzar la pelea, la disputa. Aprende a callar, a perdonar sabiamente. Seguimos. Versículo 31-35 dicen así. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Aquí vemos el contraste entre dos grupos de personas, como siempre en toda la Biblia lo vemos. El justo y el injusto, el impío, los sabios y los necios. Entonces veremos punto por punto. Nos dice Dios, no envidies, otro consejo que nos da, no envidies al hombre injusto, ni andes por su camino. Vamos a ir a Salmo 37, 1 y 2, que dice así. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y precisamente es el rey David, el padre de Salomón, que segurísimo les instruía a sus hijos estas cosas. No envidies a los impíos cuando ellos parecen que están floreciendo, cuando parece que todo les va bien. Por eso Salomón ahora a su hijo, y Dios también a nosotros, le dice, no envidies al hombre injusto. Y mucho menos andes por sus caminos. Amén. Porque su fin es malo. Por eso Dios nos está advirtiendo. Aquí Dios nos da una razón muy fuerte para que no tengamos envidia o codiciemos las cosas que tienen los injustos. Jehová abomina al perverso. Perverso es el que se desvía intencionalmente de la verdad y de la voluntad de Dios. Perverso no es solamente aquel que no conoce la ley de Dios y vive, un ejemplo, los ateos, ¿no? Pues no conocen a Dios, no tienen idea de Dios, sino el perverso es aquel que aún conociendo la ley de Dios, intencionalmente, voluntariamente, van en contra. Esa es persona perversa a los ojos de Dios. Dios abomina a los perversos porque Él es santo. Porque muchas veces se preguntan, ¿no? Pues ¿cómo un Dios amoroso puede abominar a alguien? Pues como Dios es tan santo, su santidad no puede soportar ninguna maldad, no puede soportar ninguna impiedad, ningún pecado. Por eso Él abomina, cosa que Él no quiere tener nada en común. Y así nosotros, mis amados hermanos, no podemos, como decir, tolerar los pecados. Tenemos que ser radicales en eso, inclusive con nuestros propios tentaciones, pecados, tenemos que ser radicales. Inclusive el Señor dice, si tu mano es ocasión de caer, córtala. Eso quiere decir que tú tienes el corazón de Cristo, que tú abominas la maldad de los pecadores. Y así como Dios abomina el pecado. Amén. Y dice al perverso. Vamos a ir a Salmo 5:4. Dice así. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Eso es como explicando por qué Dios abomina al perverso. Dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Claro, nada inmundo va a poder entrar a la santidad de Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Los insensatos, los necios, no estarán delante del Señor. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, los que van contra la ley. Destruirás a los que hablan mentira, porque el padre de mentira es el diablo. Y como Dios no soportó al
al diablo, a Lucifer, estando en el cielo cuando comenzó su soberbia, Dios no tolerará a ningún soberbio. Dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Esto es lo que Dios nos dejó para que conozcamos su carácter y para que también no tengamos tolerancia a ningún pecado. Amén. Seguimos. La comunión íntima es con los justos. ¿Qué significa esa palabra comunión íntima? Es su complacencia, su cariño, su relación. ¿Es con quién? Con los justos. O sea, Él puede hablar sus secretos y confiarles su voluntad, porque los justos no le defraudarán. Seguro que cada uno de nosotros tiene amigos, tenemos amigos. Hay amigos muy íntimos que les podemos confiar nuestros secretos, nuestros problemas. Ellos nos conocen tal como somos, porque sabemos que ellos no nos defraudarán, porque son fieles, siempre fueron fieles y le podemos confiar. O sea, tenemos complacencia con ellos, tenemos una comunión íntima con ellos porque son nuestros amigos. Pues Dios tiene un grupo que se llaman justos, con los cuales Él tiene intimidad. Les cuenta sus secretos, les habla sus verdades, les cuenta su corazón, les abre su carácter, y estos justos lo pueden conocer a Dios tal como Él es. No así a todo el mundo. Muchos pueden leer la palabra de Dios, pero el entendimiento para entenderlo y la sabiduría para conocerlo lo da Dios solamente. ¿Con quién? ¿Y a quién? A los justos que aman a Dios, que quieren estar en la voluntad de Dios, amén, que quieren cumplir la palabra de Dios, los que fueron limpios por la sangre de Cristo, los cuales su corazón ya no está esclavizado por el pecado, sino que es libre por la sangre de Cristo y viven bajo la gracia del Señor para andar en santidad, no permitiéndose ningún pecado, amén. Esos son los justos con los quienes Dios tiene intimidad. Los justos son los que confían en Dios con humildad y obediencia. Un ejemplo de justo, Enoc. Enoc caminó con Dios, dice la palabra de Dios. Otro ejemplo, Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios le habló a Abraham, le contaba sus secretos. Le abría su voluntad porque sabía que Abraham no lo iba a defraudar. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Era justo. Por eso nuestro corazón tiene que estar dispuesto a tomar estos ejemplos y tratar y querer ser como esos justos para tener esa comunión íntima con Dios. Amén. También vemos a David, que dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, tenemos miles y miles de ejemplos en la Biblia de personas justas. Amén. Aparte de Jesús, que es la justicia en persona. Entonces vemos también a los discípulos de Dios, de Jesús, que dijo, yo no os llamo siervos, sino amigos. Y el siervo no conoce el secreto de su Señor, mas el amigo sí lo conoce. Amén, lo podemos leer en Juan 15, 14 y 15. Dios tenía tanta intimidad con sus profetas que les abrió su corazón, su voluntad y el futuro inclusive. Un ejemplo vamos a tomar solamente a Juan, el discípulo Juan. El Señor le abrió todo el Apocalipsis, lo que iba a ser en el futuro, cuando todavía nada había existido. Por eso, nuestro corazón debe anhelar ser justos para que Dios tenga esa relación íntima con nosotros. Amén. Esa amistad profunda con nosotros. Y gracias a Dios por esos justos con quien Dios tenía una comunión íntima, hoy tenemos su palabra que nos puede guiar a esa justicia. Entonces seguimos. Dice, la maldición está en la casa del impío, más la sabiduría, más la bendición sobre la morada de los justos. Acuérdense cuando Dios en Deuteronomio 11:26 le dijo al pueblo de Israel y también nos dice a nosotros, he aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Qué tenemos que hacer? Escoger la bendición. Amén.
Dios no desea maldecir a nadie. Es importante que lo entendamos. El corazón de Dios es tan amoroso que Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere inclusive la muerte del impío. Él quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Dios. Pero el pecado tiene su paga y es la maldición. Por eso nos está abriendo estas verdades para que escojamos la parte de Dios, la bendición de Dios, conocer a nuestro Dios. Amén. También dice, Él escarnecerá a los escarnecedores, mas dará gracia a los humildes. Dios a los soberbios y a los activos mira de lejos, mas la gracia a los humildes. 3 veces en la Biblia está escrito esto para darnos la importancia de vivir humildemente delante de Dios. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Spurgeon a estas palabras dice, Dios no mira con favor al corazón altivo, pero donde encuentra un espíritu quebrantado, un alma que clama por misericordia, allí derrama sus bendiciones sin medida. Amén. En cuanto nuestro corazón se pone altivo o piensa que hemos logrado algo, que hoy, qué bien de mí, que yo hice esto, terminé esto, logré esto, esa soberbia que entra en el corazón, que es la soberbia del mismo diablo, pues Dios enseguida mira de lejos, resiste. Mi mamá a los niños siempre les hace esta comparación. Un ejemplo. Un niño necio quiere abrir la puerta para coger algo, pero Dios lo resiste, le pone la mano y no le permite abrir. Es un ejemplo solamente, ¿no? Y el niño necio quiere, trata, pero no puede porque la mano de Dios está ahí cerrándola. Pues así en lo espiritual. La persona quiere tantas cosas, quiere tantas bendiciones, está buscando los beneficios de parte de Dios, pero si su corazón está soberbio, está altivo, Dios le cierra la puerta y dice, no, te voy a resistir, porque yo no tengo nada que ver con los soberbios, mas sí con los humildes. A los humildes al revés le abre las puertas abundantemente y le dice, venid y comed, disfrutad de mi bien. Amén. Por eso es tan importante ser humildes delante del Señor. También dice los escarnecedores, ¿quiénes son? Los burladores que desprecian la verdad divina y Dios los afrenta con su justicia. Y sabemos el fin de los impíos. Los sabios heredarán la honra, mas los necios, esos impíos, esos perversos, llevarán ignominia. La palabra ignominia no es solamente el castigo futuro, sino la realidad presente, una vida vacía, alejada de Dios. Si el justo vivirá en honra delante de Dios, el impío vive en deshonra, vacío, alejado de Dios. Amén. Heredar honra es tener vida eterna, vida plena en Cristo. Cristo confesará su nombre delante de Dios. Eso está escrito en Apocalipsis 3:5 y les invito a que rápidamente lo abramos porque esa es la honra más grande que puede recibir un ser humano. Dice así, 3:5. Dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, los sabios vencerán, los humildes vencerán, tendrás vestiduras blancas y el nombre será pronunciado bien en alto delante del Dios Padre y delante de todos los ángeles de Dios y delante de toda la humanidad, que este es mi justo. Este es mi hijo amado, mi hija amada, que cumplió mi ley, que guardó los mandamientos y los consejos, y hoy, delante de toda la humanidad, yo confieso su nombre, que Él estará conmigo por los siglos de los siglos. ¿Qué más honra queremos, amados hermanos? Ya Dios lo prometió, ya Dios lo dijo. ¿Qué tenemos que hacer? Escoger la bendición de Dios, escoger guardar la ley de Dios. Esa es la mayor bendición que puede recibir un ser humano. Seamos pues sabios y busquemos la sabiduría de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos.